Oye, ya estamos conectados con nuestro segundo invitado. Él es Luis Sepúlveda, CEO de Alaya Digital Solutions, porque Alaya, esta tremenda empresa, lanza Alaya Trust, una solución tecnológica que apoya a grandes empresas en el cumplimiento de la nueva ley de protección de datos. Así que ya estamos conectados con él. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Luis. Muy bien, con gusto, muchas gracias. Qué bueno. Oye, primero saber un poquito de Alaya, breve, y después nos vamos con esta nueva solución de Alaya Trust. Perfecto. Alaya es una consultora de tecnología. Tenemos más de 20 años en la industria, trabajando en diferentes mercados, y nuestro foco ha sido la tecnología, y en los últimos 8 años nos hemos focalizado en inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial significa una cercanía a los datos, y por eso nace esta filial de Alaya, Alaya Trust, especializada en todo lo que tiene que ver con soluciones tecnológicas para poder dar respuesta a la ley de protección de datos. Ya, a ver, y qué bueno que comentaste sobre la ley de protección de datos, porque, bueno, todos sabemos que las empresas están preparando, tienen que estar listas a fines del próximo año, y tienen que estar listas las pymes, las grandes empresas. Según tu perspectiva y tu experiencia, ¿en qué estado podríamos estar hoy día, o qué nota le podríamos poner en estado de avance para la preparación de esta ley a las grandes empresas y a las pymes también, que nos escuchan mucho en este programa, digamos? Perfecto. Mira, les puedo comentar, nosotros cuando tomamos la decisión de subirnos, de buscar cómo apoyar a las compañías, a las empresas en esta línea, hicimos un análisis de algunos países que ya van más evolucionados en la aplicación de la ley. Analizamos el caso de Estados Unidos, de Europa, en particular de España, y también el único país de la región que es Brasil, que es el que ya implementó y comenzó implementando esto en el año 2018. Y la verdad es que lo que ha ocurrido en Chile está un poquito por debajo de lo que ha ocurrido en otros países. Parte muy lento. Hoy día estamos a 14, 15 meses ya de la aplicación de la ley, pero la verdad es que salvo las grandes compañías de la banca, de compañías de seguro, algunas clínicas asociadas al rubro de la salud están un poquito más adelantadas. Pero respecto al resto de las compañías, en particular pymes, para esto lo ven muy lejano. Y la verdad es que 14 meses son harto, pero cuando uno empieza a adentrarse en lo que hay que hacer, la verdad es que el tiempo puede quedar un poco corto. Y desde el punto de vista de tecnología, de la solución que ustedes están presentando ahora, lanzando, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el mayor desafío que tienen ustedes en cuanto a la ley de protección de datos? Perfecto. Mira, la ley de protección de datos habla de varias cosas, pero en la esencia misma establece que los datos de las personas, los dueños de esos datos son de las personas y no de las empresas. Ejemplo, hoy día cuando yo entro a cualquier sitio bancario o algún sitio financiero a cotizar un crédito hipotecario, ¿ya? Que me pide datos, me pide mi nombre, mi RUT, rentas, qué propiedad quiero comprar, etcétera. Y a través de eso me genera una simulación y me dice si me dan el crédito o no, en cuántas cuotas, cuánto me va a salir el dividendo y las diferentes condiciones. ¿Qué ocurre con eso? Esa entidad financiera se quedó con mis datos y al poco rato empieza a ofrecerme una cuenta corriente, una tarjeta de crédito, me empieza a llegar un mail del retail que está en el mismo segmento, de la misma sociedad de empresa, etcétera, y por lo tanto eso quiere decir que están trabajando y usando mis datos. Hoy día la ley dice que los datos son de las personas y por lo tanto si yo voy a ingresar, cuando la ley ya sea una realidad, ingresar a cotizar un crédito hipotecario, me tienen que preguntar para qué quieren ocupar mis datos. Y yo debo tener la posibilidad de decirle, ocúpenlo única y exclusivamente para cotizar mi crédito hipotecario. ¿Ya? Así como eso, hay varios otros elementos, pero que tienen que ver justamente con qué acceso o qué quiero yo compartir de mi información. Y para eso, las compañías cualquiera, todas las compañías, pymes y grandes empresas, tienen que entregar las alternativas tecnológicas para hacer esto expedito, ¿ya? Porque también se va a generar en el segundo semestre del próximo año lo que se llama la Agencia de Protección de Datos, que es un símil a lo que es la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, que va a ser la responsable de poder controlar y velar por el cumplimiento de esta ley. ¿Qué elementos son los más complicados de implementar para las empresas cuando
hablamos de esta ley de protección de datos? ¿Cuáles son esas áreas que son más complejas? Perfecto, hay varios elementos, voy a mencionar algunos de los más relevantes. Uno es que debe existir la trazabilidad del dato de la persona, ¿ya? O sea, exactamente, si el dato ingresó, un dato de una persona ingresó a la empresa, la empresa debe ser capaz de demostrar todas las instancias, los sistemas, los canales de comunicación por los cuales ha transitado ese dato. Eso hoy día, en muchos casos, en la mayoría de los casos, no existe, ¿ya? Tanto así que hoy día en corporaciones un poco más grandes existen unidades que manejan una planilla Excel, un listado de clientes, y que esa persona está llamando a sus clientes y nadie más lo sabe. Eso ya está ahí, si efectivamente no se está controlando, no se está administrando dentro de esta trazabilidad, estaría infringiendo la ley, ¿ya? Otro tiene que ver con el consentimiento claro, expedito y explícito de los datos. Yo debo decir, y me deben entregar las herramientas para que así sea, debo decir con claridad, yo quiero que mi dato lo ocupen, primero, no cualquier dato, hay datos y también hay categorías de datos. No es lo mismo que se filtre la edad de una persona que se filtre el dato de un diagnóstico médico crítico. Cuando hay datos de adolescentes, la ley, los datos de niños, la ley les da un valor mucho mayor, por lo tanto esos datos tienen que ser mucho más resguardados. Entonces, cada uno de los datos, dependiendo con cuáles trabaje la compañía, tiene niveles de privacidad distintos, ¿ya? Hay otro concepto que se llaman los derechos ARCO. Los derechos ARCO son que hay que entregar a las personas los derechos para poder actualizar, eliminar cualquier tipo de datos que tengan de mi persona. Otro que a lo mejor es más conocido, cuando uno se mete hoy día a navegar en un sitio web de Estados Unidos o de Europa, le levanta inmediatamente una pantalla, una ventana que le dice acepta las cookies o rechaza las cookies o le presenta una alternativa intermedia. Eso también es parte de la norma, que tiene que ver justamente con el acceso a la información de cookies cuando yo navego en sitios web. Esos son algunos de los elementos importantes. Y esto afecta a mis clientes, a mis empleados y a mis proveedores. Es decir, una empresa que tiene una oficina en cualquier lugar, que al ingresar a esa oficina me toman los datos de nombre root, hay cámaras que me están grabando en el ingreso, ya están manejando información personal. Por lo tanto, tienen que preocuparse de eso. Oye, Luis, cuando hablamos de esta ley siempre nos referimos a las empresas, tanto sean grandes, medianas, pymes, ¿no es cierto? Pero también, de alguna forma, alcanza a todo lo que son los servicios públicos, que ellos manejan mucha información, y no solamente me refiero a los servicios del gobierno central, sino a otros servicios del Estado, a los municipios, a los GORE, digamos. ¿La misma ley rige a ellos o ellos tienen otro tipo de legislación? Es la misma ley, es la misma ley. Y ahí cuando tú me dices, en el fondo, cuál es el nivel de desarrollo, el nivel de involucramiento en la ley, te puedo dar un dato duro. En nuestro caso, hoy día estamos trabajando y conversando con alrededor, ya en el área un poquito más chica, con 100 empresas del sector privado. Y estamos recién en conversaciones preliminares solo con una del sector público, ¿ya? O sea, el nivel de desarrollo, el nivel de involucramiento en esto hoy día es marginal. Y la respuesta en varios de esos casos es que estos temas no fueron considerados en el presupuesto de este año y por lo tanto no tienen cómo poder empezar a abordarlos siquiera a nivel de una asesoría para que les muestre el camino hacia adelante. Luis, ¿cuáles son las industrias más complicadas o quizás más complicadas de poder aplicar esta solución tecnológica? Perfecto. Yo más que complicada hablaría de industrias que manejan, por la esencia de su negocio, manejan la mayor cantidad de datos personales, ¿ya? Y antes de responder aquí un mensaje para aquellas empresas que no tienen la obligación de manejar datos personales, pero que lo están manejando igual. Hoy día basta a veces con un nombre y un root y un teléfono para tener a alguien, pero para asegurarme y para tener al cliente más contactado, más digamos, involucrado, le empezamos a pedir todo. ¿Qué estudios tiene? ¿Quién es su familia? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, eso es algo que en nuestra mente, en nuestra concepción debería ir cambiando. Entender que cada vez que como organización voy a pedir un dato de persona, trate de pedir exclusivamente lo necesario.
Y por lo tanto, respondiendo aquí tu pregunta, ¿cuáles son las industrias que tienen mayor impacto en esto? Son las industrias que tienen y manejan mayor cantidad de datos. Me refiero a las empresas del sector financiero, Banca, salud. banca, compañías de seguro, ¿ya? El retail, telecomunicaciones y todo el sector de salud. Y un poquito más atrás, también que manejan mucha información personal, son las universidades, en realidad en general la educación. Ya. Pero así, si tú me pides ordenarlo, banca, compañía de seguro, retail, telecomunicaciones y hacia abajo los demás. Súper. Luis Sepúlveda, CEO de Alaya Digital Solutions, hablándonos de esta área, ¿no es cierto?, de una especie de spin-off, ¿o no? Finalmente. Así es, Alaya, justamente. Alaya Trust, que es una solución tecnológica para apoyar a las empresas en el cumplimiento de la famosa nueva ley de protección de datos, que las empresas tienen que estar listas a fines del próximo año, porque empieza a correr. Gracias por acompañarnos en Emprender es Clave. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Un abrazo.